saludarlos, un gran, pero gran placer iniciar un nuevo capítulo de Chile, Potencia Marítima, el programa que analiza, es como una radiografía de este país de más de 4.000 kilómetros de costa, un país tricontinental, y analizando el tema con dos excomandantes en jefe, con don Miguel Ángel Vergara, presidente de la Liga Marítima de Chile, y con Rodolfo Codina, que es el presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo. Las excusas de Norma Alcamán, porque está a punto de iniciar un viaje a Italia a especializarse en todo lo que es la museología, y les entregó su cariño y sus disculpas porque justo le tocó un trámite a esta hora en la embajada. Así que muy bienvenidos. Muchas gracias, Tilio, Gracias. y ojalá podamos contribuir con un grano de arena a que efectivamente Chile sea una potencia marítima. Y además aprovecho de estar agradecido porque pasamos agosto. A esta edad hay que estar contento por eso. Estamos pasándolo hoy Estamos día. pasando. Pero cuidado, almirante, porque dicen que agosto golpea y septiembre voltea. Así es. Eh, bueno, aquí ustedes saben, es una tribuna libre con temática, así que les doy la palabra para quien quiera partir y proponer la primera tertulia. Yo quisiera partir a Tilio informando de la ceremonia que tuvimos ayer en el lanzamiento de un libro sobre el piloto Pardo, porque justamente se cumplieron 106 años de la hazaña de este marino. Ahí está el libro. Bueno, este libro lo escribió el nieto de él, el embajador Fernando Pardo Huerta, ahí se ve bien, el embajador Fernando Pardo Huerta, y en realidad relata la hazaña que la conocemos todos, en un buque pequeño, fue a la Antártica en pleno invierno, sin telecomunicaciones, en esa época no había radar, no tenía calefacción, era un buque bajo franco bordo. Pero lo interesante que tiene este libro es que plantea el contexto internacional que se vive en la época. Estábamos a fines del siglo, esto fue en 1916, entonces el embajador, el autor, hace un esquema geopolítico de la situación que se vivía con respecto a la Antártica a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde había una gran demanda de las grandes potencias por poner un pie en la Antártica, que era un territorio todavía sin ninguna soberanía especial. Entonces, Perdón, ahí Chile, era algo así como lo que fue después la carrera espacial entre las exactamente, grandes estábamos potencias. más o menos en esa. Entonces es interesante lo que plantea el libro en este contexto. Particularmente Chile estaba en una suerte de disputa con Inglaterra. Inglaterra estaba muy decidida a hacer una conquista en la Antártica. Tanto así que cuando se preparaba la expedición, Lord Shackleton, Sir Shackleton, que era el expedicionario jefe de esta aventura, de este desafío, planteó que él ponía su buque, todo su esfuerzo a disposición de la Primera Guerra Mundial, que ya estaba por iniciarse. Sin embargo, el gobierno le dijo, no, siga adelante nomás con su proyecto. O sea, eso demuestra el Perdón, interés que ahí tiene. fue cuando intervino el famoso Winston Churchill. Exactamente, también él Ah, intervino para que siguiera Inglaterra, Gran Bretaña en este desafío de poner un pie en la Antártica. Entonces es interesante que no solo se demuestra el heroísmo, la hazaña, una carta famosa que escribió a su padre antes de partir, Piloto Pardo, sino que tiene una importancia geopolítica, porque fue una demostración clara de que Chile tenía la capacidad para llegar al continente helado en pleno invierno y en circunstancias bastante adversas. O sea, oiga, yo creo perdón, que almirante, algunos comparan esa carta del piloto Pardo a su padre como una carta que envió también Arturo Prat. sí, lo comparan, hay por eso con mucha razón se llama al piloto Pardo un héroe de la paz. Así como Pratt fue un héroe en la guerra, el piloto Pardo fue un héroe de la paz. Y efectivamente es una carta muy emotiva. Cuando le dice a su padre, yo no sé si regreso, porque esta es una empresa muy compleja y le pide a su padre que él se haga cargo de su familia, porque no había mucha previsión ni mucha precaución en esa época. Así que le pide a su padre, hágase cargo de mi familia porque yo no sé si voy a regresar. Oiga, En nos resumen, lleva muy intrigado con este relato
pero tertuliemos un poco y tirémosle un pase ahí al almirante Sí. Codina, y Como- siempre yo tenía una duda, ¿qué es lo que es un escampavía? ¿Mm? El escampavía Yelcho, esta nave que llegó en medio del invierno entre los tímpanos, donde otros habían fracasado. ¿Cómo explicar esto, don Rodolfo? Mira, el escampavía es como lo que se llama ahora un remolcador de alta mar, una cosa así. Es como de ese tamaño, más o menos, y eran para, no sé, para remolcar, para limpiar vías, por eso también servían escampavías, y para eso se usaban. y se Y usaban lo que quería, como buques de apoyo logístico también. apoyo logístico, claro, que son los llamados ahora ATF, que es un Exacto. remolcador de alta O mar. sea, pero de cualquier manera una nave menor. Menor. Menor, claro, menor. Oye, pero yo quería comentar, aprovechando lo que decía el almirante Vergara de la expedición de Shackleton, porque Shackleton y uniéndolo con Churchill, ¿ah? Churchill no estoy seguro, me parece que era el First Sea Lord, parece que era, porque el First Sea Lord, el primer Lord del mar, Exacto. puede ser un civil. Exacto. Y efectivamente Shackleton el 1 de agosto zarpó de Londres de 1914 y al poco tiempo partió la guerra y bueno, y partió la guerra ya prácticamente, y puso el buque a su disposición en la tripulación para los esfuerzos de Gran Bretaña en la guerra. Y le dijeron que no, que siquiera. Y Churchill intervino ahí. Pero después, yo leí una vez, no me acuerdo en qué libro, una carta cuando Shackleton fracasa en su expedición y estaba pidiendo ayuda y también le pidió ayuda a Gran Bretaña, una carta que le manda Churchill a su señora y le dice algo así: yo no sé qué hace este loco de Shackleton con esta expedición cuando estamos en plena guerra, como diciendo, ¿para qué fue para allá? O sea, se desdijo totalmente del apoyo que le había dado, cuando Claro, fracasó. Bueno, claro. eso es muy interesante, almirante, porque aquí lo que vamos a debatir en el fondo es los derechos sobre la Antártida. Lo que cuenta el almirante: Inglaterra quería tomar posesión, era una gran potencia, había una Exacto. carrera por llegar al Polo Sur, y viene un país chiquitito en el fin del mundo con una embarcación menor y empieza a protagonizar esta historia, y ese desdecir tal vez de Churchill le quitó importancia a la expedición, po, Claro. al valor estratégico geopolítico. Ahí Es como, interesante, Atilio, que la expedición de Piloto Pardo, el rescate de Piloto Pardo a los 22 náufragos que estaban en Isla Elefante, en la Antártica, fue el cuarto intento. O sea, antes había habido un intento noruego, había habido un intento uruguayo y un uruguayo. intento inglés, que lo había coordinado y negociado, por supuesto, Sir Shackleton. Entonces, este es mayor hazaña porque fue el cuarto y único exitoso, el de Piloto Pardo. Claro. Ahora vemos que se está construyendo una nueva nave antártica que va a tener casco reforzado, calefacción, instrumentos de ubicación. Esta nave no tenía nada de eso. No tenía ni No. calefacción. Ah, Por eso que en esta travesía, dado que el piloto Pardo permaneció mucho tiempo en el puente, por supuesto, tenía que estar ahí, él agarró un problema pulmonar que finalmente, después de muchos años, pero nunca se superó, y finalmente murió de un problema pulmonar, con los fríos que pasó, sí. sentado en el puente ahí en plena intemperie, porque tenía, como era un buque que no estaba preparado para ir a la Antártica, le hicieron a última hora una especie de cobertor de madera para que tuviera alguna protección del viento, pero sin calefacción, sin ninguna, con temperatura bajo 10 grados. Oye, Don y Ros- lo otro que yo he pensado también, leyendo las historias más bien de la tripulación de los 22 hombres que estaban ahí en la isla Elefante, con un frío de 30 grados bajo cero, pero también había que sumarle la oscuridad. Yo me imaginaba esto, en pleno invierno ellos no han tenido ninguna posibilidad de tener grande capacidad de vela, de iluminación, no sé cómo estarían ellos. O sea, llegaba el día, se acababa el sol, prácticamente estaban todo el día oscuros. Además, muertos de frío, en realidad, increíble la sobrevivencia de esas personas, ¿eh? Ahora Sí, lo que también. contaban en la exposición que se hizo en la liga es que Luis Pardo, cuando llegó y vio todos estos témpanos, tuvo como el ojo marinero de ir buscando el camino. Incluso se topa con un témpano menor y con esa pequeña embarcación empieza a Exacto, pujar hasta que quebró el hielo. Es decir, demostró una destreza marinera. exacto. Así es. Oye, y lo otro que también mucha gente se pregunta, porque me lo han preguntado amigos, en fin, ¿por qué el título de piloto? Porque para todos nosotros el piloto pardo.
Entonces, y eso es porque habían oficiales de la Marina Mercante que se enrolaban en la Marina de Guerra y servían un tiempo en la Marina de Guerra, y ellos quedaban con el título de piloto, y él era piloto primero, que era como un teniente primero, y no tenían en la manga la estrella, tenían como un ángulo hacia arriba, así, ¿no? Pero tenía mando de buque, y no solo en el caso del 1916, cuando estaba Pardo. Hubo pilotos también, después de haber vencido prácticamente al Perú en la Guerra del Pacífico, que habían patrullajes de buques menores en las costas peruanas, cuando estaban todavía las tropas chilenas allá, y habían pilotos a cargo de esos buques. Pero Es decir, hay era que un reconocer marino mercante. que, perdón, como uno de los tantos reconocimientos que se le hicieron a Pardo, al final se le concedió formalmente el grado de teniente primero. O sea, dejó de ser piloto primero Piloto y primero. pasó a ser teniente Claro, primero. claro. Oiga, a mí me impactó también esto, incluso a los familiares que entrevistamos, ya a los bisnietos, que el gobierno inglés le da una recompensa en dinero al piloto Pardo y él la rechaza. ¿Por qué no nos cuentan de eso? Bueno, es muy importante porque demuestra que este hombre, piloto Pardo, no se puso soberbio con el éxito, al contrario, siguió manteniendo su humildad que lo caracterizaba. Y él, cuando recibe este premio, que fueron del orden de las 25.000 libras, que como se explicó ahí en la posición de ayer, equivalía casi al costo total de la expedición de Shackleton. Entonces, con todo eso, él dijo, no, yo lo rechazo, porque yo no he hecho nada más que cumplir con el deber que me impuso la Marina de Chile. O sea, es un hombre realmente extraordinario, particularmente en los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que es un buen ejemplo para la juventud y para todos los chilenos. Ahora yo no sé si será cierto, pero se cuenta también que la esposa de Pardo, al conocer esta noticia de que su esposo había rechazado la cifra, dijo, si yo hubiera tenido el cheque, lo escondo donde lo guardan las mujeres. Sí, las mujeres son más Claro, prácticas en ese sentido. Claro. claro. Oye, Ahora, por eso cuando hicimos los OPB, que se iniciaron en la administración de Amantes Vergara, pero terminó la construcción cuando yo era el comandante en jefe, pensamos en ponerle a los buques esos nombres de héroes de paz, porque había muchos buques que tenían indudablemente el nombre de héroes de guerra. Y ahí cuando pensamos en los nombres, bueno, indudablemente salió el piloto Pardo, que ya había un buque que se llamó Pardo, que era el buque antártico, pero ese buque ya estaba debajo. Entonces así pensamos en el piloto Pardo, en Policarpo Toro, que también fue un gran marino, que gracias a él le demos la anexión de la isla de Pascua, y también de Fuente Alba, y así. Bueno, esa es la historia. ahora me llamó la atención también que en ese momento, porque hay una discusión, porque toda la gloria en la historia un poco se la ha llevado Shackleton, que era un hombre excepcional, y de repente se dice que a Pardo se lo dejó como en segundo lugar. Entonces había toda una polémica si esto fue noticia mundial. Creo que justo en ese momento de la hazaña de Pardo cuando regresa, habían bombardeado Londres y era la noticia, pero igual, según explicaron los historiadores, la noticia del rescate apareció en los principales medios de Inglaterra y del mundo. No sé, Exacto. almirante, si es cierto. Pero aún así, Etilio, yo creo que es efectivo que precisamente por el problema geopolítico que conversábamos, Inglaterra en general le trató de bajar el perfil a esta hazaña, si bien fue noticia y en su momento tuvo su divulgación, pero en general no ha tenido el realce que yo creo que merece. Ahora, sin duda que Shackleton también merece un montón de reconocimiento, porque fue un hombre con una tenacidad y con un liderazgo tremendo y con Porque un agarró un esfuerzo. botecito como una chalupa Exactamente, Sí. y se fue no sé exactamente. cuántos mil de kilómetros a buscar ayuda. Y no cejó en su intento por rescatar a sus hombres que había dejado en la isla, ¿no? Es un hombre notable también, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero yo Oiga, creo que con yo quiero todo, felicitar porque a la realeza de Inglaterra que le dio un premio sí, a exacto. Pardo, también al gobierno inglés y también felicitar a la Liga Marítima de Chile, que fue la tercera entidad que le entregó un Sí, reconocimiento al piloto. le entregamos una medalla. Sí, sí. Gran cosa, gran visión histórica. Claro, Sí. claro.
Repercusiones de esto y la importancia que pueda tener esta hazaña para la reclamación antártica. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que es fundamental, pues, porque ya en ese tiempo, en 1916, Chile demostró que estaba capacitado para llegar y navegar en esas aguas que eran bastante complejas. Entonces yo creo que es un punto geopolítico del primer orden, en el sentido de eh, a llegar mayores créditos a Chile en su reclamación antártica, no solo por la proximidad que tenemos al continente y no solo por el uti possidetis de la corona española, sino que además teníamos la capacidad de llegar a ese continente. El Uti Possidetis se refiere a que cuando hicieron los límites se mencionó que Chile llegaba hasta el Polo Sur. Exactamente, cuando en el tiempo de Carlos V, la corona española dispuso que la capitanía de Chile llegaba hasta el Polo Sur. Entonces, cuando se declaró la independencia, se dispuso el uti possidetis, o sea, todos quedaban con las mismas posesiones que había dispuesto en los tiempos de la colonia. Así que en ese sentido, desde entonces, Chile tiene antecedentes de que su soberanía antártica tiene fundamento. Y sobre todo por la proximidad, si somos el país más cercano del mundo al continente antártico. Y además que estamos ahí operando, rescatamos, ¿se recuerda usted a los náufragos cuando parece que estaba el comandante en jefe de Codina de un buque turístico que naufragó? ¿Se recuerdan usted? Sí, el Limland Explorer, ¿no? Ese era Eso. el nombre del buque. O sea, Sí. nosotros estamos presentes en servicio, en una acción activa. ¿Mm? Sí. Y todo el apoyo que da no solo la Marina, la base March, que la opera la Fuerza Aérea también, ahí llegan muchas eh, personas de otros países, pero operan a través de la base chilena. Y Bueno, y en almirante nuestra, Codina, ¿cuál fue el primer presidente del mundo que llegó a la Antártida? El don Gabriel González Videla, él llegó exactamente, ahí y él fue el que fijó los límites antárticos, además. exactamente. Fijó los límites. Bueno, y este presidente además sacó la teoría esta que después se hizo ya internacionalmente reconocida, las 200 millas de zona económica exclusiva, que le llamaban inicialmente mar patrimonial. Oiga, me Y quedo pensando y realmente Chile es una potencia marítima. Sí. Ayer, bueno, a propósito de potencia marítima, que es uno de los temas para comentar, ayer fue el aniversario número Pero, 160. almirante, vamos a una pausa y usted me ha pedido una tribuna para contar varias fechas importantes. Dejémoslo para que se queden un ratito reflexionando sobre lo que hemos conversado. Pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en Chile, Potencia Marítima, esta tribuna que está haciendo una radiografía. ¿Somos realmente una potencia marítima o nos falta? ¿Vamos en camino? Históricamente, ¿qué pasa? Son temas que analizamos. Me ha pedido el almirante Codina un espacio para hablar de fechas importantes. Bueno, la primera de ellas fue ayer, porque ayer se cumplieron 174 años de la creación de la Dirección del Territorio Marítimo y que también se aprovecha de celebrar el Día de la Especialidad del Litoral. ¿Ya? Ujú. Yo tuve la oportunidad de ser 3 años director general del Territorio Marítimo, hace 20 años, partí del 2002, época que la Almirante Vergara era el comandante en jefe de la Armada. Bueno, y esta... Perdone que lo interrumpa en eso. Cuando usted era comandante de la Directemar, director general de la Directemar, me pegó unos cachuchazos y me dijo, hago un programa todo el año sobre el mar, y usted hizo unas cartas, me recomendó, me ayudó con los navieros y todo, y surgió este programa. O sea que Sí, este programa tiene más de 20 años. claro, porque este programa, yo me acuerdo perfectamente, a ti tú lo habías partido un mes, era el mes del mar. Ujú. Entonces ahí conversamos y yo dije, no, pero hagamos todo el año, no puede ser un mes nomás. Bueno, y ahí partió. Bueno, pero lo que me quería referir es porque
la Directemar o la Dirección del Territorio Marítimo es muy importante como autoridad marítima y contribuye enormemente digamos, la conciencia marítima y a la protección de los intereses marítimos. Pero la otra vez me tocó participar era un conversatorio más que un debate, con gente que había participado en la redacción de la propuesta de la Constitución, para que se comentaran los aspectos que cada uno, éramos 3 personas, veía que afectaban o no afectaban o favorecían a la defensa y a la defensa en general. Y viendo, por ejemplo, el inciso 2 del artículo transitorio número 11, hay una cosa que llama la atención y que yo lo comenté indudablemente, que dice, en comillas, mientras no se dicten las leyes que adecúen las funciones de las Fuerzas Armadas, se mantendrán vigentes los preceptos legales que fijan las competencias estatales de control marítimo y de la aeronavegación. O sea, se dejaba una puerta abierta para que el día de mañana se dicte una ley, si es que se aprobara esta Constitución, y no sé, pues creara un servicio guardacostas, creara los carabineros del mar. Eh, entonces se le olvida a Porque en esta la gente, actualidad la Directemar también es policía marítima. además es policía y está reconocido por eso. Entonces, ahí yo les decía, bueno, ¿y quién va a proteger, por ejemplo, las áreas estas que se han declarado como áreas protegidas? ¿Quién va a hacer el control de la pesca para evitar la pesca ilegal? ¿Quién va a hacer el salvataje de la vida humana en el mar? O sea, hay que crear prácticamente una marina de este tipo, como lo tienen los grandes países, como son los servicios de guardacosta de Estados Unidos, pero nosotros, un país pequeño, con pocos recursos, no nos podemos dar el lujo de tener una segunda marina o una marina que sirva para estos propósitos. Así que, pero bueno, eso está ahí está escrito. En el fondo yo creo que aquí se trató lo que se aprobó de dejar el más mínima participación de las Fuerzas Armadas, lo más mínimo. Entonces, indudablemente estos marinos que están aquí como Directemar, había que sacarlos para el lado. Eso es lo que yo pienso. Ahora, Y mire, perdone que en ese punto haga una referencia periodística. Muchas veces pasa un velerito de un ricachón que va, no sé, por medio del Pacífico, ¿y quién lo rescata? Chile. Chile, Creo que claro. tenemos el área de protección o de gestión marítima, una de las más grandes del mundo, y vamos nosotros para salvar una vida, no importa los recursos que se empleen. Entonces Chile ya ha demostrado, bueno, y lo del piloto Pardo que estábamos comentando fue lo mismo, o sea, poner todo lo de un país a disposición para ir miles de kilómetros a salvar una vida humana. Bueno, por eso justamente decía en ese conversatorio que esta organización que se llama Dirección del Territorio Marítimo tenía 173 años en ese tiempo, no cumplía los 174 años. Y era dejarla abierta la puerta para ahorrarla de un plumazo y crear quizás qué cosa, no crear nada. Entonces, bueno, era A para lo dejar al mejor lado la eso iba a marina. ser, ¿sabe qué? Una plurimarina. Claro, capaz. Claro, No, claro. yo creo, Atilia, que esta, en el fondo, y se ha conversado varias veces, tú también lo has planteado, hay una fuerte tendencia a crear un Ministerio del Mar, que aquí lo hemos conversado varias veces y yo nuevamente lo vuelvo a repetir, yo creo que sería muy inconveniente para Chile, sería mucho más burocrático, no tiene sentido dividir las actividades que son funcionales, dividirla artificialmente por la línea de costa. O sea, el medio ambiente es uno solo, marítimo y terrestre, la minería es una sola, terrestre y naval, terrestre y marítima, los deportes náuticos y los deportes terrestres. O sea, no tiene sentido crear un Ministerio del Mar. Además tenemos ya 24 ministerios. O sea, crear este monstruo, porque sería verdaderamente un monstruo, yo creo que no tiene sentido. Y eso se conversó en la Convención Constitucional. No, no prosperó, pero como dice el almirante Codina, quedó ahí abierta una puerta que más tarde se puede volver a tocar. Yo creo que sería muy inconveniente, realmente. No sé si don Rodolfo tiene algún otro punto de lo que No, nos... la misma opinión, no, la misma, o sea, crear un Ministerio del Mar que se ha tratado de hacer en otras oportunidades y que lo han tratado de hacer no solo Chile, a otros países y no lo han creado finalmente, porque se dan cuenta que aumentar la burocracia, perfectamente las cosas se pueden coordinar y hacer bien en base a una buena política marítima, que afortunadamente la hicimos a contar del 2018 y yo creo que eso se puede ir perfeccionando. Y si hay una política con objetivos claros, marítima, que la lidera indudablemente el Ejecutivo, podemos trabajar muy bien en todos los ámbitos que abarca, porque, por ejemplo, transporte marítimo
tiene que ver también con el Ministerio de Transporte, no puede quedar solo en el Ministerio del Mar. Entonces ahí empiezan los temas de coordinación y aumenta la burocracia. Mire, yo creo que la grandilocuencia es lo que nos mata, porque se hacen gigantescos. Mire, un día yo cuando era reportero hace unos 20 años hice un reportaje de los elefantes blancos. Así Y es. basta mirar ahí en el borde costero de Valparaíso como que va en medio del mar una parte de lo que iba a ser la vía elevada. Y así le Así podría mencionar es. miles de obras que quedaron ahí en camino a los Andes botadas, millones de dólares tirados en el suelo. Y hay un tema que había pedido el almirante Vergara tratar, que tiene que ver con esto, que es la expansión portuaria. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Chile, potencia marítima, y bueno, por estos días ha habido toda una polémica luego que la presidenta de Empresa Portuaria San Antonio declarara que el proyecto de puerto a gran escala lleva 6 años de retraso. Y también aparecieron muchos artículos señalando el retraso de Valparaíso sobre el T2, que era este gigantesco proyecto que se iba a hacer y que al final a nadie le gustaba y sobre lo cual vamos a conversar ahora con la opinión de estos expertos. Atilio, lo hemos conversado en otra oportunidad, este tema del desarrollo portuario, realmente estamos atrasados. Hay dos cosas importantes. Uno, hay antecedentes y estudios bastante serios que indican que el comercio de Chile, pese a toda la crisis que hemos tenido, a la pandemia, etcétera, ha ido aumentando gradualmente. Y todo indica que de aquí al año 30 nosotros necesariamente deberíamos tener en operación, ojalá el Terminal 2 y por lo menos la primera parte del Puerto San Antonio. Pero lamentablemente se ha ido atrasando. Yo creo que aquí el péndulo se ha corrido. Efectivamente, yo diría que antes no había mucha conciencia medioambiental y entonces se descuidaba absolutamente. Y creo yo que ahora el péndulo se ha inclinado hacia el otro lado. Entonces hay una excesiva exigencia medioambiental que impide o dificulta tremendamente que estos proyectos que requieren grandes inversiones y que son de largo plazo se puedan concretar. Y lo peor es que una suerte de anarquía, porque no termina nunca. O sea, yo creo que una vez que un proyecto se aprueba ambientalmente, cumple con toda la ley, con todas las normas, bueno, si aparecen nuevas inquietudes, esas serán para cambiar la ley, para cambiar la norma, pero no ponerlo retroactivo, porque no termina nunca. El puerto de Valparaíso, el Terminal 2, llevamos ya 12 años con esta cuestión. Entonces se aprueba y sale otro conejo, sacan del sombrero otro requerimiento ambiental y partimos de nuevo con la cuestión. El puerto San Antonio igual, ahora está parado por el tema del humedal ojo salado, creo que se llama. Entonces, así no podemos avanzar. Yo creo que hay que llegar a un justo término medio, que no lo hemos alcanzado entre desarrollo, que es muy importante, y medio ambiente, que también es muy importante. Pero el equilibrio es difícil de alcanzar, porque yo creo que ahora estamos muy inclinados a la protección del medio ambiente y el desarrollo está muy postergado. Don Yo leí Rodolfo, en un artículo, en un medio de difusión aquí local, un señor decía, bueno, a lo mejor podemos tener en Valparaíso un aire puro, prístino, sin ninguna contaminación ambiental, pero una ciudad de puro cesante. Entonces, claro, hay que buscar el equilibrio entre las dos cosas. Claro. Y ahí también, Atilio, agregando lo que dice el almirante Vergara del tema medioambiental, lo que pasa no solo acá en Valparaíso, en San Antonio, en cualquier puerto y en cualquier país, es la lucha, entre comillas, que se produce a veces entre el desarrollo portuario y la ciudad, porque también la ciudad interviene, no por temas medioambientales, entonces, que quieren tener un paseo mirando el mar, bueno, pero de repente no hay más espacio que les permita eso y habrá que buscar el paseo, no sé, pues en la avenida Altamirano, en el caso de Valparaíso, o en Viña, pero el puerto, por ejemplo, cuando dijeron el paseo ahí en Barón, que todo esto quedó parado también por temas medio de arqueología, que encontraron algo ahí, cosa que me llamó la atención siempre porque eso fue relleno, eso no era parte
de la costa natural. Entonces, eso también detiene el desarrollo y ahí hemos estado años. Han habido, yo he escuchado proyectos de puertos en Laguna Verde, de puertos ahí al sur, en la Caleta San Mateo, al sur del Molo, digamos. De nuestro desarrollo económico, sino que además tenemos la amenaza, entre comillas, porque no estamos en tiempo de paz, pero tenemos la amenaza comercial del desarrollo portuario que está teniendo fuertemente el complejo Callao-Chancay en el Perú. Entonces yo creo que ese es otro aspecto que debemos considerar, porque no vaya a ser que terminemos, como se llama, con Callao-Chancay como puerto hub, que se llama, que él concentraría toda la carga de Asia-Pacífico. Y nosotros pasaríamos a ser con buques feeder, buques alimentadores, que iría a buscar y a dejar carga a Perú. Ojalá que eso no El suceda. periodista, hijo del almirante que ustedes conocen, que Mondaca, Acá. Mundacas, que es el claro. gerente de Asuntos Públicos del Puerto San Antonio, lo entrevisté y dijo una frase para el bronce. Dijo, si Chancay y Callao toman la delantera, van a ser el terminal de buses y nosotros vamos a ser un paradero de micro. Así va a ser. Claro, bueno, así será. Así sería. Ahora, Y miren, pero además, yo les quería decir una cosa también que, por ejemplo, aquí en Valparaíso retomó el T2 o el Espigón la empresa Guns, de larga tradición ahí, herencia de toda la familia Urenda, ¿no es cierto?, conocedores del tema, y en los pocos, no sé si llevan 6 meses o algo así, recuperaron los car carrier que ya no llegaban al paraíso. Y el otro día en una entrevista que le hiciera yo al gerente general, don Rubén Ramírez, señala que este pequeño espigoncito se ha transformado en el primer terminal de carga fraccionada del país. Están bajando fierro, bobina, todo tipo de cosas. Y esto de los car carriers, ¿se acuerda que decían dónde metemos los autos? Buscaron un espacio ahí en, en el mismo puerto, aprovecharon todo y han estado recibiendo estos gigantescos buques. Entonces, mire, otro ejemplo, los cruceros. Un día de TPS hizo una propuesta que sumarle al muelle Varón un muelle que es con pilotes y que puede permitir el atraque de naves de crucero. Pero no, todo aquí queremos grandes cosas y todo, pero de repente, mira, ahí en Centroamérica llegan los cruceros a pueblos donde no hay ni siquiera puerto. Hay atracaderos menores, la gente se baja, igual va. Es decir, ¿por qué no buscamos soluciones prácticas también y le sacamos el jugo a la naranja que estamos pensando siempre en megaproyectos gigantes que no siempre se pueden concretar? Atilio, en el tema del puerto de crucero, yo creo que por ahí por el año 16, 17, se conversó seriamente para hacer un muelle pasajero en Puerto Arón que estaría próximo al terminal de pasajeros. Incluso se habló de la orientación, parabola y todas las cosas. Pero finalmente vino la pandemia y eso murió y nunca más ha resucitado. Ahora con el que se está retomando nuevamente los cruceros, que afortunadamente este año, esta temporada, no son muchos, pero bastante más, se podría retomar de nuevo. Ahora es un problema que tendría que ser mixto, por supuesto, porque la temporada de crucero va desde octubre a abril y el resto del año está vacío. Y lo otro es que se requiere que la ciudad efectivamente presente atractivo. O sea, tenemos el título Ciudad Patrimonial, pero no hay mucha seguridad, no hay mucha limpieza, estamos llenos de graffiti. Entonces, no hay mucho atractivo para que el turista se quede aquí, la verdad. Los pocos que llegan se van a Santiago. De dos ministros de transporte que me tocaron trabajar cuando yo era director del territorio marítimo y que crearon, uno de ellos, el primero fue Echeverry, no me acuerdo cuál fue, Ujú. Echeverry y Cruz, eran el gobierno del presidente Lago, y crearon un consejo portuario, marítimo portuario, Ujú. y con autoridades, en el cual está incluido el director del territorio marítimo, y con empresarios navieros, porque les interesaba la marina mercante y en los puertos. Y le ponían bastante esfuerzo a eso. Y Por venían supuesto, a los eventos, ¿recuerda usted? no, y estas reuniones eran en el ministerio, era una vez cada un mes y medio, una cosa así, y íbamos tomando nota de cómo se avanzaba. Eso después se perdió, absolutamente. Yo creo que el Ministerio de Transporte ahora
prima mucho más indudablemente el transporte terrestre que el marítimo en las ocupaciones que tiene. ¿Usted se Santiago, refiere al Ministerio del Transantiago? claro, Transantiago, exactamente. Sí. Sí. Como lo hemos conversado tantas veces, se echa de menos una autoridad portuaria de nivel nacional. O sea, si bien es cierto, fue muy positivo la modernización que se hizo en cuanto a que los puertos sean competitivos, pero hay que tener una visión global. Por ejemplo, yo en el caso de Valparaíso y San Antonio, a mí me parece que debieran ser complementarios y ponerse de acuerdo en qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro, y no estar compitiendo entre ellos. Claro. Exacto. Sí. Bueno, Chile potencia marítima, reflexionando sobre estos temas y el gran privilegio de este programa, contar con dos experimentados lobos de mar, ¿ah? Con toda una trayectoria, ahí que estuvieron en la comandancia en jefe de la Armada, bueno, en cuántas otras niveles que hay cuando uno está en la Armada, y en el caso del almirante Codina también, que fue directemar, en fin, y que ahora comandan estas instituciones pioneras y que impulsan el desarrollo marítimo, como son la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile y la Liga Marítima de Chile. Así que yo les agradezco mucho estar presente y les reitero las disculpas de Norma Alcamán, que está a punto de ir a una beca, ahí a un curso, a una especialidad en Italia, y se le vino todo encima, por todo este trauma de no hay nada peor, ¿eh? que una mudanza, que un viaje y todo. Sí. Para mí es lo más estresante del mundo. Así que si no hay nada más que decir, muchas gracias. Yo, Atilio, para no quedar con una impresión negativa, quisiera por lo menos resaltar en el ámbito portuario que se está construyendo en Puerto Williams un muelle de 150 metros de largo y un cabezal de 130. Yo creo que eso es importante porque de alguna forma eh, algo avanzamos en nuestra ansiada puerta a la Antártica. Así que por lo menos... No, ahí me tiró un pase porque mire, yo hace años fui con los capos de los cruceros en Estados Unidos, porque Alaska representa el 5% de los cruceros del mundo. En América tenemos en toda Sudamérica solamente un 2% de los cruceros del mundo. Y Alaska es muy similar a Puerto Williams, son iguales, están en latitudes que a la gente le gusta ese tipo de un tipo de turismo. Si nosotros captáramos la mitad de eso, en contratemporada, un 1% tendríamos la mitad de América, o sea que eso de Puerto Williams es una noticia y eso alimentaría todo un flujo, porque vendrían, ¿no es cierto?, nuevas rutas desde el norte hacia el sur del mundo y recalarían, por supuesto, en los puertos, otros puertos chilenos, es decir, abre una nueva perspectiva, almirantes. Así es. Bueno, muchas gracias, Atilio, por Bueno, Atilio, gracias por la oportunidad de difundir algo del mar. Así es. Trabajando en equipo, gracias a ustedes. Bueno. Adiós, buenas. Adiós, buenas.